buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al primer video, sí, del canal de PM Trading Club. Vamos a empezar a intentar subir cuando podamos distintos videos, pero no tanto de temas que capaz nosotros creamos que les van a gustar, sino que la idea es a través de las redes sociales, como hicimos hoy vía Twitter, sí, que también se avisó por el Instagram del grupo. La idea es que puedan ustedes ser los que elijan y propongan distintos temas, porque la realidad es que los videos son para ustedes, por lo que si hay algún tema que a ustedes les da mayor interés, del cual conocen poco y quieren informarse, o que les parece copado para que nosotros hagamos videos acerca de esos temas, ya sea en los comentarios de este video o en cualquiera de las redes sociales, tanto cuando preguntemos o cuando no, ¿sí? Nos pueden dejar explícitamente qué les gustaría que hablemos en los videos. Así que bueno, como ven en la votación, salió ganando claramente análisis de criptomonedas. Los que yo les ofrecí era algún video sobre algún tema de análisis técnico, operación en futuros, qué es el apalancamiento, cuáles son los tipos de órdenes, qué margen usar, ¿sí? O algún video más relacionado con algún tipo de estrategias para operar. Así que, como ganó la votación el tema de análisis de criptos, hoy les vengo a traer, sí, una serie de análisis de un par de monedas, las cuales me parecen interesantes para ver. Por supuesto, vamos a arrancar con la principal y con la que no puede faltar, que es Bitcoin. Como la idea es arrancar el canal literalmente de cero, vamos a suponer que ninguno vio nunca ninguno de los análisis que nosotros mandamos. ¿Por qué? Porque voy a arrancar desde el gráfico semanal en visión logarítmica que siempre yo les presento. La idea es que, primero que nada, empiecen a entender para qué sirve analizar y por qué usamos cada time frame. Es decir, si analizamos en un gráfico semanal, ¿para cuándo es ese análisis? ¿Cuándo debería tener efecto? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Sí? Porque analizar en un gráfico de 4 horas no es porque todo el mundo analice criptomonedas en un gráfico de 4 horas o analizar en un gráfico diario porque al principio capaz es como que uno todo lo que ve generalmente se lo analiza en diario. Es decir, hay que entender qué significa la temporalidad y para qué nos sirve. Es decir, haciendo una cuenta rápida, por ejemplo, con algún tipo de, ya sea figura o patrón, es decir, cuando uno hace un análisis y ese análisis es a futuro, es decir, no es que está encontrando algo que ya sucedió, generalmente podemos hablar de un periodo de entre 6 y 8 velas aproximadamente, ¿sí? Para que ese análisis termine siendo efectivo, es decir, para que se cumpla en el caso de que sea correcto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un gráfico diario en el que cada vela representa un día, un rango de 6 a 8, incluso capaz más velas, estaría significando un periodo de aproximadamente una semana, semana y media, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un análisis en diario, hay que saber que ese análisis no es para mañana, ni para dentro de 15 minutos, ni para dentro de una hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros abrimos una operación por algún análisis que hicimos en esa temporalidad, no podemos andar mirando a los 2 minutos cómo va nuestra operación para tomar acciones según lo que esté pasando. Porque el análisis en diario es para, como dijimos, un periodo de tiempo de una semana, semana y media, por lo que, sobre todo hablando de lo que incumbe a la psicología del trader, ¿sí? Hay que ser consciente de esto, porque si no es como que vamos a hacer análisis y después vamos a operar en base a ese análisis, pero operar mal, porque justamente operar un análisis que se hizo en un gráfico diario como si fuera un análisis que se hizo en un gráfico de 5 minutos, es totalmente incorrecto, porque lo que hace las velas y lo que representa ese time frame no es para ese periodo de tiempo. Entonces, aclarado esto, nos vamos a ir a un gráfico semanal de Bitcoin contra el dólar. ¿Sí? Es un análisis que tengo en forma logarítmica. Voy a explicar brevemente qué significa esto de logarítmico, ¿sí? Y por qué yo lo utilizo así, para que ustedes sepan. Tenemos dos opciones, digamos, para los gráficos, ¿no? Es decir, podemos tener lo que se llama una escala aritmética, que suele ser la que la mayoría, entiendo, tiene activado, y la otra opción es una escala logarítmica. ¿Qué es lo que pasa?
Para explicarlo de forma breve y concisa, así que se vea muy gráfico, si nosotros ponemos la escala aritmética, perdón, y nos vamos a un gráfico de Bitcoin, podemos ver que la subida de 0 a 1000 no se ve casi. Y no solo que no se ve, sino que de alguna manera, si la comparamos con cualquier otra subida que haya habido después, queda absolutamente mínima. Es decir, fíjense cómo yo necesito sacarle zoom para poder ver las otras subidas y la de 0 a 1000 queda absolutamente camuflada. En cambio, en un gráfico logarítmico, como van a poder ver, la subida de 0 a 1000 es incluso más potente, por decir de alguna forma, que las otras subidas. Y esto justamente lo que a mí me hace inclinarme por un gráfico logarítmico, sobre todo para visiones así más de largo plazo. En un corto plazo, la verdad es que yo no creo que sea un problema el hecho de usar una visión aritmética. ¿Que puede ser mejor o peor la logarítmica? Bueno, es cuestión de gustos. Ahora, en mi opinión, para una visión de largo plazo, como es este análisis que yo le voy a mostrar de Bitcoin, ¿sí? Cuanto más cosas estén perfeccionadas en el gráfico, va a ser mejor. Entonces, por más de que nosotros sepamos que la variación porcentual de 0 a 1000 es muchísima, y en un gráfico aritmético eso justamente no se ve, sino que pareciera que es al revés, está bueno muchas veces dejar bien claras esas cosas y más allá de que uno las sepa, poder tenerlas plasmadas en el gráfico. Entonces, ahora ya yendo de lleno a lo que sería el análisis de Bitcoin en el gráfico semanal, como pueden ver, si yo saco esta línea de acá, claramente Bitcoin en el semanal tiene este canal, el cual ya fue roto varias veces, pero a pesar de haber sido roto, cada vez que el precio volvió a ingresar o que superó hacia arriba el canal, lo volvió a reconocer tanto como soporte como resistencia, por lo que me parece de suma importancia, a pesar de que haya sido anulado en varias instancias, tener conciencia de dónde se encuentra esta línea, porque como pueden ver, justamente el precio se encuentra en un momento en el que está casi usando esa línea como resistencia, por lo que podría ser un punto en el cual el precio marque un nuevo máximo aproximadamente en los $70.000, que es el precio que nos estaría dando esta resistencia, ¿sí? Como punto límite antes de cruzarla al alza y caer. O podríamos usarla como un punto de toma de ganancias esperando que el precio, si cae, salimos bien. Y si no cae, va a romper esta zona, va a usar esta línea como soporte y va a salir al alza, por lo que nosotros tomaríamos ganancia en esta zona y en el caso de que tengamos confirmación, podríamos volver a ingresar acá, casi en el mismo precio de salida, pero ya con una confirmación de continuidad de la tendencia. Y ahora ya volviendo un poco más atrás y volviendo a restaurar la otra línea que teníamos, la cual borré, justamente nos otorga otro techo más, posible en el caso de que justamente esta línea fuera anulada y el precio pudiera ir a buscar nuevamente, como hizo en estas dos ocasiones, esta otra línea blanca. Además, para complementar este análisis, tenemos los $100.000, ¿sí? Que es un precio sumamente importante por el factor psicológico de número redondo. Y además tenemos esta extensión, la cual está trazada, como pueden ver acá. Y como podemos ver, cada vez que el precio alcanzó alguno de los niveles objetivos, al menos por ahora nunca logró perderlos. Es decir, una vez que el precio superó esos niveles, nunca operó por debajo de los mismos, ¿sí? Por lo que podríamos tomar como referencia de que mientras que el precio no pierda esta zona, podemos suponer que el precio puede continuar en lo que sería este impulso trazado en forma de A, B, C, y en el caso de que siguiéramos justamente esta teoría, podríamos ver una escalada del precio hasta el nuevo nivel de la extensión de Fibonacci que nos da aproximadamente en los $227.500,
por lo que estaríamos yendo a buscar lo que sería la resistencia dinámica superior, ¿sí? Cruzando incluso los $100.000. Obviamente, y por esto también les aclaré al principio el tema de las temporalidades, esto no quiere decir ni que vaya a pasar mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, y probablemente no llegue ni este año a ese valor. Porque incluso en el medio, como también ya mencionamos, nos vamos a encontrar con la resistencia de los $100.000, la cual seguramente sea un punto muy importante para el precio en el que pueda llegar a marcar, aunque sea un pequeño retroceso para luego continuar con la suba. Así que a nivel, ¿sí?, de análisis a largo plazo, semanal, y para tener una idea sobre todo de dónde nos encontramos parados, esto sería lo que yo les vengo a proponer. Vamos a irnos ya a un análisis un poco más de corto plazo, ¿sí? Un análisis en un gráfico de aproximadamente diario en el que vamos a utilizar como referencia, ¿sí?, la media de 50 periodos, y justamente la acabo de activar y ya podrían empezar a sacar sus conjeturas de por qué la media de 50. Como pueden ver, desde que el precio se sube a la media de 50 en esta zona de acá, luego de aquel hombro cabeza hombro que nos dejó en $9.800 aproximadamente, una vez que el precio se sube a la media, a partir de ese momento jamás logró perforar la media, la baja, e incluso muchas veces fue a buscarla terminando la caída para luego tener grandes explosiones al alza, por lo que claramente tenemos en la media de 50 no solamente una gran zona de soporte, pero este soporte no es tan solo un punto de rebote para luego seguir cayendo, sino que por ahora el historial nos marca que cada vez que el precio alcanzó la media, terminó saliendo disparado al alza con gran potencia. Y como podemos ver, tenemos este toque acá, esta búsqueda acá que nos llega, otra acá, esta zona acá, esta búsqueda de acá, este toque acá, esta nueva búsqueda acá, por lo que, sobre todo dado este tan reciente toque en esta zona, podríamos estar ante una nueva escalada del precio al alza. Por lo que al menos por ahora en el gráfico diario, ¿sí?, mientras que la media de 50 se mantenga por debajo del precio y el precio la siga reconociendo de esta forma como soporte e incluso como especie de trampolín para pegar un salto muy grande al alza, yo no puedo aceptar ninguna teoría acerca de un posible cambio de tendencia en el precio. Aunque, y acá viene el otro punto, para el cual me voy a volver a un gráfico semanal, y es que si activamos lo que sería el indicador de fuerza relativa, más conocido como RSI, podemos ver que el precio, vamos a poner la línea un poco más gruesa para que se pueda ver bien, como les decía, podemos ver que el precio está marcando una clarísima divergencia bajista. ¿Por qué? Porque el RSI nos está mostrando que el precio no está haciendo nuevos máximos, mientras que las velas sí están haciendo nuevos máximos. Esto es una clarísima divergencia bajista, por lo que, de alguna manera, una corrección en el precio, insisto, en un gráfico semanal, o si se quisiera ya trazarlo de forma muy ampliada en un gráfico diario, pero tomando demasiadas velas, por lo que yo creo que la temporalidad ideal para marcar la divergencia sería un gráfico semanal. Por ende, podríamos llegar a estar frente a un periodo al menos de un par de meses, ¿sí?, de corrección en el precio en un futuro, en el que además también podemos ver esta clarísima
divergencia en el precio en la que estamos teniendo un claro descenso del volumen. Por lo que hay que tener en cuenta justamente cuál es el contexto en el cual nos movemos y por eso, luego de haber pasado por un gráfico semanal logarítmico, de hacer un análisis en diario, de evaluar ciertas divergencias, de mirar ciertos indicadores y de entender cuál es la situación global y dónde estamos parados, ¿sí? Nos podemos ir ya definitivamente a un gráfico de 4 horas en el que vamos a hacer un análisis de mucho más corto plazo, porque un gráfico de 4 horas, digamos, es para mañana, es decir, tiene una validez o un objetivo de acá a un día y un par de horas, ¿sí? Así que ya dentro del gráfico de 4 horas, que es del cual vamos a hablar ahora, ¿sí? Tenemos este breve análisis trazado así de forma muy simple, al cual le vamos a hacer zoom y vamos a ir directamente a la parte la cual nos interesa. Primer notación que voy a hacer, tenemos señalado un gap. Este gap lo pueden ver en el gráfico de los futuros del CMI, en el que claramente hay un gap en el precio, por ende esta es una zona a tener en cuenta, ¿sí? En caso de que el precio cayera, porque justamente al estar este gap, como ya saben, los gaps se suelen cerrar más temprano que tarde, por lo que habría que tener cuidado en caso de un posible descenso, como tuvimos en esta zona de acá, tener las alarmas prendidas en caso de querer hacer una entrada en largo, porque si entráramos acá podríamos tener una operativa no tan buena, ya que podríamos ver al precio yendo a buscar justamente el cierre del gap. Al menos por ahora estamos en lo que sería un clarísimo canal bajista o especie de bandera si tomáramos esa subida como mástil y proyectáramos desde el piso de la bandera, la cual nos derivaría en un objetivo aproximadamente entre los 65.000 y los 66.000 dólares. Así que al menos por ahora tenemos al precio dentro de este canal bajista o especie de bandera en la que estamos esperando, acompañado por el volumen, una ruptura al alza en la que luego hagamos un retesteo de la línea para seguir con la tendencia. Mientras que esto no suceda, la operativa es compramos en el piso, vendemos en el techo. O los que quieran arriesgar un poco más, yo principalmente no lo hago porque sortear en Bitcoin me parece que es algo bastante riesgoso, es hacer esta operativa al alza y obviamente la operativa a la baja, mientras que el precio no logre romper la operativa al alza con un stop por debajo de la línea y la operativa a la baja con un stop por encima de la línea. Así que ya dejando un poco Bitcoin, así podemos ir a las otras monedas. Esto sería un poco todo. Vamos a continuar con las otras que les venía a proponer para hoy. La siguiente es Ethereum. De esta no vamos a detenernos mucho ya que no hay algo tan claro, ¿sí? Más que lo que ya conocemos a nivel fundamental y que suele estar bastante correlacionada con lo que termina siendo el gráfico de Bitcoin. La realidad es que tuvimos esta bandera, la cual está trazada con las líneas amarillas, a la cual llegamos de forma perfecta al objetivo. Y ahora más, hablando ya del corto plazo, lo que podemos ver es, al menos por ahora, tanto esta resistencia dinámica como este soporte dinámico y al precio subiéndose a la media móvil de 50. Mucho más que eso no tenemos, al menos por ahora y en un gráfico de 4 horas, ¿sí? Estamos ante la expectativa de que el precio tome una postura más definida, ¿sí? Rompiendo un poco con esta especie de lateralización que está generando en esta zona. Vamos rápido a BNB, tampoco hay mucho para hablar, ¿sí? Aquellos que nos vienen siguiendo pudieron ver de forma gratuita la alerta que habíamos mandado, ¿sí? Acerca de este triángulo en BNB que en un gráfico de diario se ve un poco mejor ya que es de una formación bastante larga, ¿sí? Podemos ver que en el día de hoy acaba de cumplir el objetivo teórico planteado que desde el punto de ruptura tenía exactamente un 55% de ganancias. Por eso, para aquellos que nos hayan seguido en esta señal, nuestras felicitaciones porque la verdad que fue una operativa espectacular con un retesteo milimétrico, ¿sí? Y con una ganancia muy buena. Vamos a continuar rápidamente con Cake. Cake
También hicimos un video hace poco y compartimos el análisis ya varias veces. Podemos ver cómo tuvimos esta especie de taza, la cual rompimos al alza, nos apoyamos en toda esta zona, luego el precio logra quebrar la resistencia dinámica, hace un retesteo y pega un subidón impresionante, haciendo un nuevo apoyo en esta resistencia anulada, ¿sí? Y nuevamente vuelve a repetir el patrón de retesteo. Fíjense cómo cada vez que anuló una resistencia muy importante la termina usando como soporte, ¿sí? Vuelve a apoyarse en esta zona de acá, que esta línea está trazada por este máximo de esta mecha, y al menos por ahora lo único que podemos esperar es plena subida hasta que de alguna manera la nafta se termine, porque el camino está libre exactamente hasta los $30 donde tenemos marcado el máximo histórico anterior. Así que no mucho más para Cake, muy buena para aquellos que hayan ingresado en la operación TRB, porque hay que estar muy atento a esta moneda, porque si nos vamos a un gráfico diario, podemos estar en presencia ¿sí? del movimiento muy parecido al que tiene Cake. ¿Por qué? Porque estaríamos rompiendo esta especie de triángulo al alza, ¿sí? Con el piso marcado por este clarísimo soporte que fue anteriormente resistencia, quebrando la tendencia bajista de corto plazo, reconociendo esta zona de resistencia marcada por este máximo y posiblemente en búsqueda de los $100, ¿sí? Para su máximo anterior. Recuerden que siempre la operativa es exactamente la misma, es decir, vamos hasta el punto, ¿sí? De resistencia, tomamos ganancia. Si el precio cae, salimos bien. Si el precio sigue, ya con la confirmación de la continuidad, volvemos a ingresar en el punto del retesteo, subiéndonos a la tendencia. LIT. Vamos a acelerar un poco. Como pueden ver, todo más que claro. Rompemos resistencia dinámica, tenemos una especie de triángulo, ¿sí? El cual tiene como primer objetivo este máximo anterior y luego el máximo histórico, ¿sí? Así que, igual que como dijimos con las otras, mientras que el volumen acompañe y la nafta no se nos agote, siempre manteniéndonos en un contexto en el que Bitcoin no haga movimientos bruscos, los cuales afecten de forma directa a todas las otras monedas alternativas, ¿sí? Las famosas altcoins, podemos ver una gran escalada de ELIT, tanto hasta los 14, casi $15, como luego hasta casi los 18, $19. Ya para terminar, esta tan solo la incluí porque suele ser una moneda a la cual muchos piden por temas de fundamentales, pero la realidad es que a nivel gráfico deja bastante que desear, al menos por ahora. ADA se encuentra en una clarísima lateralización desde hace bastante tiempo, con alguna subida o bajada dentro del mismo rango, pero al menos por ahora la verdad es que ningún tipo de análisis o señal clara de entrada o salida para ADA, ya que como podemos ver, además de este rango grande, se encuentra dentro de este otro rango más chico. Así que bueno, ese sería un poco a nivel de análisis. Para terminar, los vuelvo a invitar a todos aquellos que todavía no hayan llenado el formulario o que se quieran sumar al curso ¿sí? De análisis técnico. La idea de este formulario es tener unos breves datos acerca de ustedes para poder contactarlos, ¿sí? Y conocerlos un poco más en el sentido de entender qué expectativas tienen acerca del curso y qué conocimientos traen. Y para aquellos que tampoco se hayan suscrito todavía al grupo de análisis y alertas, los invito a todos. Cualquier información nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Así que eso sería un poco todo y nos vemos pronto.